¿Sabés qué estoy haciendo en este momento? Un montón de videos para poder compartir en todas mis redes, en TikTok, en YouTube, en Instagram, por acá por Facebook, que es Maribel Suárez, pero ahora estoy en la página, que es Cómplice de las Palabras, en mi Instagram, que es Cómplice de las Palabras, en mi TikTok, que también es Cómplice de las Palabras, pero todavía figuro como María Eva, _1972, solo le cambié el logo. Y es que estoy pensando mucho en lenguaje, no solamente porque soy profe de lengua, literatura y filosofía, sino que además porque estoy tratando de llevar este conocimiento que tengo, que puede ser poco, mucho o lo que sea, para todos aquellos que quieran saber qué hacen con el lenguaje. Pero específicamente siempre estoy pensando en esos estudiantes que hoy están cursando el profesorado de lengua y de literatura. Y te voy a explicar por qué. Estoy desesperada, te diría, y si no, voy a usar una palabra que creo que me define mucho más. Estoy, o me siento en una cruzada. Me siento en una cruzada, sí, con el lenguaje. Siento que tengo que enseñarle a estos futuros estudiantes de lengua y literatura la importancia de las palabras, la importancia de conocer la maquinaria discursiva, la importancia de no solamente explicar gramática, que es fundante para aprender cualquier cuestión que tenga que ver con el lenguaje, el análisis sintáctico, la correcta construcción de la palabra, si lleva tilde, si lleva H, sin H, todo esto es muy pero muy importante, pero no se agota la enseñanza del lenguaje en sí mismo. Y además te diría que hasta puede ser contraproducente empezar por ahí. Esta es una mirada, no es la verdad de nada, es mi mirada que a través de un recorrido que hice durante muchos años estudiando en las escuelas y no me sentada en una mesa donde me comporto como una teórica, no, en la práctica misma yo puedo observar y observé qué es lo que pasa cuando a los estudiantes de secundaria en principio se les explica desde otro lugar, no desde una teoría abstracta, no desde una explicación que nadie pidió. ¿Te das cuenta la diferencia? Porque esto es crucial. En los tiempos que corremos, para que un estudiante quiera realmente o acepte ese conocimiento que vos traes y que vos que pensás que es maravilloso, yo también, pero ellos no lo saben. Ellos están en un instituto, en una escuela, a veces rota, a veces con los techos que se caen, muertos de frío a veces, o en instituciones privadas que están muy calentitos. Y bien, pero sin embargo no saben por qué es importante eso. Lo único que saben es que sus padres los mandan ahí, o algunos, porque tienen un gran sueño de hacer una carrera universitaria o no, o trabajar de otra cosa y saben que tienen que pasar por ahí. Muchas son las opciones por las que un estudiante hoy se encuentra en el instituto, pero una debería ser la razón para que el profesor esté dando clases ahí, que a los estudiantes les sirva lo que allí se presenta. Entonces te pido por favor, ¿y por qué hago este video? Por muchas razones, tengo muchas cosas para contarte, pero no quiero agotar todo tu tiempo esta mañana de viernes. ¿Sabes qué? Estaba viendo recién, mientras hacía mis videos para compartir este saber en videos cortitos, estaba viendo que un profesor de no sé qué lugar había puesto ¿cómo se dice? Una linda infografía. Y decía, lectura comprensiva. Y yo quiero pararme ahí y decirle, no existe tal cosa. O si existe, está mal usado. Leer es comprender. Y todo lo que yo enseño se para o es sobre la base de esa premisa. Leer es comprender. Cualquier otra cosa es decodificar palabras. Y si yo digo que leo es porque estoy entendiendo. Pero agrego, esa infografía decía, bueno, analizar lo que dijo el autor, marcar las ideas principales para hacer un resumen propio. Pero no te muestra la forma, eso es hablar en abstracto, esa es la teoría y es hermosa. Esa es la lingüística que uno como profesor de institutos de profesorado de lengua y literatura enseña, pero además tienen que traer a la práctica, porque entonces, y retomo, un estudiante que está haciendo la formación en un profesorado de lengua y literatura aprende esas teorías y muchas más y maravillosas de la lingüística, del análisis crítico del discurso. A veces se da un poquito en el profesorado que me pregunta muchas veces, pero ¿esto para qué si yo no lo voy a enseñar? Eso porque no lo entendió. O lo vomita en el final o en el parcial y no lo lleva al aula porque no tiene ni idea.
Entonces, y por supuesto, un estudiante que después sale del profesorado debería seguir estudiando. Debería darse cuenta que no aprendió y que tiene que seguir y que tiene que seguir. Pero no importa, vayamos a lo primero. Si estás estudiando lengua y literatura o si ya estás por empezar a dar clases, lo fundamental que tenés que tener en cuenta es que todo el conocimiento que se te dio en el profesorado sirve. Y lo único que tenés que hacer es una gran transposición didáctica. ¿Por qué es fundamental? Porque se te explicó a vos cómo funciona un texto, qué es un discurso, por qué es necesario aprender, pero eso lo tienen que saber tus estudiantes. Eso lo tienen que saber tus estudiantes. Te lo pido por favor. Y para que hoy la mayoría de mis estudiantes que yo tengo hoy en lingüística y gramática 2 y 3, antes los tuve en la práctica docente, en oratoria y retórica y en otras materias más que tienen que ver con el lenguaje, como taller de lectura, oratoria, escritura académica, bueno, escritura creativa, todo eso, siempre tienen miedo, más que nada, más que de saber un tema o pararse y repetir o vomitar lo que aprendieron, lo que les da terror es pararse frente a un curso, porque saben que los chicos de hoy son difíciles, que hay que llamarles la atención con algo mucho más importante, hay que ofrecerles algo mucho más importante. ¿Por qué? Porque tienen el teléfono celular donde le dan ese contenido que nosotros traemos, pero mejor, con, qué sé yo, o lo entienden desde otro lugar, o no les preocupa, que es peor todavía. Pero si no comprenden por qué es importante que ellos adquieran el conocimiento del lenguaje, cómo usarlo, se van a quedar atrás de todo. Y me desespera porque muchos sí tienen sueños de ir a la facultad. Y cuando van a la facultad, lo primero que se les pide es una materia en cualquier curso que se llama seminario. Que tienen que escribir y no saben qué cuerno es un escrito. Saben lo que es un escrito, pero no saben lo que es un texto. Piensan que leer es decodificar palabras. Por favor. Y volvamos. Estudiante, hace clases. Estudiantes de lengua y literatura, del profesorado. Hace clases maravillosas. Llama la atención a tus estudiantes para que quieran, escucha, esto creo que es lo más importante de este vídeo, que quieran, que te esperen, que quieran lo que vos les traes, que te esperen, a ver qué vamos a aprender hoy. Bueno, como profesora y licenciada en la materia y además en filosofía, por supuesto que tengo otros análisis, no sé si son más profundos, son otros análisis, otras perspectivas para mirar el lenguaje. Así que si estás interesado en aprender más y cómo llevar clases maravillosas al aula, donde el estudiante literalmente deje el celular en la mesa, por favor, presta atención a todo este contenido que estoy subiendo, también estoy en YouTube, y sobre todo a una masterclass que estoy preparando pensada para vos, desde los cimientos. ¿Qué cosa hacen maravillosa a un docente que se transmite en su decir, en sus clases, y que sus estudiantes lo único que quieren hacer es recibirlo? Escuchan. Y hasta a veces las clases terminan aplaudiéndote. Sin el lenguaje se van a quedar perdidos en este mundo. Y lo mejor que pueden hacer es cambiar este mundo, su mundo. Y esto se cambia a través de las palabras. Así, lisa y llanamente. Y el que no las cambia es porque no las comprendió. O puede ser la actitud negativa. Porque la verdad, si comprendes cómo funciona el mundo y funciona a través de las palabras, te diría que no te puede ir mal. Es un montón, es interesante. ¿Y sabes qué? Ellos tienen el derecho de saber. Devolvámosle ese derecho. Anda a tus clases, enseña lo que es propicio. Que está en el diseño curricular, pero no te lo enseñan cómo. Se aprende queriendo saber más. Bienvenido a Sé Cómplice.